Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Y aquí tenemos un cambio. Miren, a mi izquierda, que es a la derecha de su pantalla, si es que nos están viendo por las redes sociales o por las plataformas de TVX, me encuentro con mi querido Gustavo Lorca. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí contento de un nuevo programa con nuestro gran amigo ubicado al lugar correcto de la pantalla de los telespectadores, al lado izquierdo. No, pues. no. Y a mi derecha, si a la izquierda de su pantalla, ¿Cuál es mi cámara? el queridísimo Diego Fernández. Dieguito, ¿cómo estás? Oye, un gusto, agradecido la invitación. A propósito, Y me ya pasa algo eres, raro. eres de nosotros. ¿Qué te pasa? Como que pareciera que el programa el anterior viernes fue ayer. ¿En serio? Sí, Se te pasó rápido el se tiempo. pasó muy Es que rápido. fíjate que la sensación de que pasa más rápido el tiempo es una sensación que, según escuchaba algún astrofísico, tiene que ver con que la Tierra hoy día gira un poco más rápida. Ahora, la diferencia es francamente milimétrica, pero aparentemente tiene un efecto en la sensación de que el tiempo pasa más rápido. Yo creo que tiene Gracias a Dios para Sudamérica está girando para la derecha, parece, ¿no? ¡Eh! Sí, bueno, va. Sí, Sudamérica buena. Para que veamos que el avance del tiempo no siempre significa un avance, a veces significa retroceso. Oye, este es un partido de fútbol que tenemos acá. Nosotros estamos en modo mundialero, pero en el debate de las cosas que están pasando, y me encanta eso, Diego, de que el mundo está girando hacia la derecha, porque Así es, estamos pues. viendo elecciones. Perú, Perú, esperamos Colombia. Colombia, veamos qué Le mando pasa. saludos a Abelardo de la Esprella. Un hombre pro. Ya, mira, a propósito de probidad, Gustavo, ¿por qué no nos haces un pequeño teaser del tema de hoy? Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que cuando uno piensa en las posiciones políticas siempre dice, no, este es de izquierda, este es de derecha, son completamente diferentes, no tienen nada que ver uno con el otro, pero fíjense que hoy día lo que vamos a hablar de abuso de poder, de tráfico de influencia, de fraude, Upa. incumplimiento asociado a campañas políticas y un delgado hilo rojo chino que une tanto a las exdiputadas y hoy senadoras de la quinta región, Camila Flores y Carol Cariola, y en este último caso que también salpica a la exalcaldesa de Santiago Iracijas, la actual diputada. Así que O sea que se viene sabroso la cosa, Diego. Se viene porque muy imagínate, sabroso. Te van a hablar tenemos puras injurias y calumnias en este programa. puras y calumnias. Claro, pues aquí tenemos mira lo que es. Son dos mujeres poderosas que han tenido una carrera similar desde el punto de vista de su paso por el Congreso. Ambas senadoras efectivamente de la quinta región y ambas vinculadas hoy día investigadas por casos de corrupción. Quizás lo nuevo, Diego, dice relación con, para refrescando un poquito la memoria, con el tema de que pasó sobre Camila Flores, que ha estado muy acontecida ella. Muy acontecida con problemas personales, familiares que ya se hicieron muy públicos, y fundamentalmente lo que hace que esto sea una trama china, un hilo, una delgada línea roja que las une, así como cual almas, ¿no? Que están ahí conectadas, es precisamente esta demanda civil que se presentó en un tribunal y que la vincula a una persona que parece que a ti te suena el nombre, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama este señor? Luis Villar, Luis. tengo entendido. Luis Villar. Bueno, Así es. Gustavo, cuéntanos un poquito tú del Bueno, mira. resumen porque eso ha sido lo novedoso. Gustavo ¿ah? tiene más antecedentes, parece. A ver, en el caso, que bueno, nos ilustre. además Ilústranos. de Ilumínanos. doña Camila, bueno, todo el mundo sabe y ya ha sido ampliamente tratado por los medios el caso de la cuota Flores y este pequeño recorte que le hacía a sus funcionarios, a los funcionarios de su equipo, y que está en manos de la Fiscalía Regional de Valparaíso hoy día investigando estos hechos, digamos, y que incluso ha implicado el allanamiento del Congreso, las oficinas del Congreso, en fin, un montón de cosas. La apertura de sus cuentas corrientes, etcétera. Pero también enfrenta, y se develó en estos días también, una demanda civil que enfrenta que la actual senadora
justamente ¿Quién por la una- demanda? La, ¿Quién de- la demanda? la demanda una persona de una imprenta que le hizo material para su última campaña política La campaña de por el Senado de la Quinta la Región, senaduría. que son unos imanes de campaña por un valor de 18 millones, un poquito más de 18 millones de pesos, que Ya. no fueron pagados. Y aquí donde cuando se indaga un poco más respecto de la demanda civil y el tenor, se devela que la senadora y ese gasto particularmente de campaña iba a ser cubierto por unos empresarios chinos, por un grupo de empresarios chinos que querían ayudarla con 18 millones de pesos, financiarla, y obviamente ahí es donde se le abre a ella una arista penal asociada justamente a aportes prohibidos de personas jurídicas en campañas políticas, financiamiento ilegal activo y pasivo, rendición de cuentas con antecedentes falsos, cohecho y soborno, fraude al fisco, delitos pero tributarios, espérame un poco, Gustavo. etcétera. ¿Qué tiene que ver el tema de los chinos? Es que no es la empresa que demanda, sino que es quién iba a pagar, quién se iba a hacer Así cargo de es. esa factura. Así es. Y ahí aparece un nombre importante. ¿Quién es y qué vínculo tiene o tendría en condicional con Camila Flores? O sea, la persona... Para a ver, entender la trama esta. o sea, el caso inició cuando Luis Villar, quien asesoraba a empresarios chinos, asesor de empresarios chinos, fue conectado por María Esther Munier. ¿Quién era ella? Ella era una ex directora regional del Senda, militante de la UDI y ex candidata al Consejo Regional de Valparaíso. Todo esto ocurre en la quinta región. ¿Para qué? Para gestionar apoyos a la candidatura de Camila Flores, que esta vez se iba a presentar como candidata al Senado. Ya, pero hasta ahí estamos bien. Hasta ahí yo no veo ningún problema en que un candidato al Senado o a la Cámara de Diputados ofrezca y sea parte del financiamiento de una campaña en la medida que se haga dentro del marco legal, ¿o no? Así es. Así es. Bueno. Quiero escuchar el pecado. Ya. Mira, el pecado don es que... Gustavo. ¿Qué es lo que dice don Luis Villar? ¿Ya? Dice que a través mío, unos empresarios chinos le ayudaron a María Esther para su candidatura, empezamos a tener buena comunicación y ella después me llamó para ver si yo podía conseguir gente que ayudara a Camila Flores. Dijo que ella, Camila, me quería conocer, dijo Villa al citado medio. ¿Y qué es lo que ocurrió acá? Es que los chinos pusieron como condición para poder financiarla y hacerse cargo de este gasto de campaña de doña Camila, tener acceso, porque eso es lo que realmente les interesaba a los empresarios chinos, era tener acceso permanente a la senadora, obviamente en la medida que fuera electa. Y obviamente ahí es donde empiezan a haber los problemas con los empresarios chinos, porque aparentemente Camila dejó de contestarles el teléfono. Así que digamos que el manto de duda que existe al respecto es cómo se financia la campaña de doña Camila, y ahí es donde empieza la indagación. Ya. Pero estos son los antecedentes que tiene la carpeta investigativa de la Fiscalía de la región de Valparaíso, ¿no? Exacto, son parte de la indagatoria y de parte de la carpeta. De hecho, no conocemos siquiera los antecedentes porque no se conocen la identidad de este grupo o de estos empresarios chinos, justamente porque está reservada, digamos, la indagatoria. Así que todo esto a partir de un reclamo, una demanda ejecutiva por el no pago de estos imanes al imprentero, digamos. ¿Tú conoces a Luis Villar? ¿Te suena el nombre? Lo ubico. Lo ubicas. Sí, lo ubico. Ya. Lo ubico, tengo entendido que está relacionado con un par de empresarios chinos. Está relacionado también, me recuerdo al tema también de eventos, de grandes eventos de música Ya. o artistas. Pero Pero él sería como la estos especie de antecedentes no los intermediario, conocía. sería como una especie de intermediario, sería como una especie de lobista. Ese es Claro, la, o sea, la conexión. o sea, el punto la- con- Yo creo que lo que hace el señor Villar es justamente hacer de pivot entre él conocía la necesidad, conocía a quién podía satisfacer esa necesidad, y lo que él hace es conectar a ambos extremos de la línea, digamos. cuando se junta el hambre con las ganas de comer. Exactamente. Y eso es un poco lo que de alguna manera destapa un presunto entramado de financiamiento irregular de la campaña Ya, ¿y dónde senatorial. está entonces la conexión con Carol Cariola? Sería porque Carol Cariola, recordemos que
ella primero se vio envuelta en el caso de la clínica, de la compra de la clínica Sierra Bella, ¿no es cierto? Y de ahí se genera una arista de investigación respecto de Carol Cariola, quien también tendría vínculos con chinos. No son los mismos chinos, pero la verdad de las cosas es que lo relevante acá es cómo los chinos han ido permeando las distintas instituciones y a los distintos estamentos de nuestra sociedad. Y se han ido metiendo en el poder político porque entienden que ahí es donde se toman las decisiones y ahí es donde deben tener influencia. Y eso yo diría que es lo que une estos dos casos. En el caso particular de Carol Cariola, un empresario que ¿Le arrendaba el departamento? o sea, le regalaba un departamento porque la verdad la cosa que no le cobraba, entiendo, Le regalaba. nada. No le cobraba nada. El Después arriendo. salió que era una especie de donación que le pagué. No, pero ojo, no es que no le cobrabas. Yo creo que le cobran. El tema es cómo le cobran. Es que le cobran y Exacto. no se lo cobran. Claro. Exacto. Probablemente. Y eso implicó, después se develó en la investigación de que este chino con el que ella inicialmente dijo que no tenía ninguna relación, hizo gestiones por él ante la Municipalidad de Santiago con la exalcaldesa Iracy Hasler. ¿Verdad? Y- Ella también estuvo investigada por esa arista, digamos. De hecho, todo esto se destapa a partir del caso de la investigación de la compra de Sierra Bella. Sierra Bella. de la clínica. La clínica. Entonces, ahí se da cuenta de que Carol Cariola y Iracy Hasler, más bien Carol Cariola, hace gestiones por este empresario chino para que se le faciliten ciertos trámites en la municipalidad, para que se le ayude, se le aclaren. A propósito de una patente, me acuerdo, una patente comercial que también necesitaba que incluso se la hicieran gestiones. Bueno, esa causa respecto todavía de está en el Ministerio Público. No, está todo abierto. Y que hoy día es Está parte, abierto. tengo entendido, el actual alcalde Desborde como querellante en la Exacto. causa, ¿no? Exacto. O sea, de hecho, hoy día la gran consecuencia que está teniendo es que el alcalde Desborde, aparte de ser parte en la causa de Sierra Bella, en la municipalidad, también los concejales y la propia municipalidad se han accionado, digamos, en contra de la exalcaldesa Iracy Hasler por abandono de deberes y también por delitos asociados a su gestión. Por lo tanto, y que hoy día la tienen con una causa en el TER, en el Tribunal Electoral Regional, Sí. que le puede significar la inhabilidad por 5 años como sentencia, y eso implicaría que dejaría de ser diputada. Sí, no, mira, sí, aquí el escenario, resumiendo, es ambas que están en las antípodas desde el punto de vista político, tienen esto en común que son dos cosas, diría yo. Primero, el hecho de estar siendo investigadas por delitos de corrupción, para ponerlo en líneas súper simples. Así es. Y en segundo lugar, y es un poco lo que quiero que conversemos ahora, es que ambas tienen también, no siendo los mismos chinos, pero tienen vínculos con los chinos. Ahí, Diego, tú tienes algo que decir, ¿o no? ¿Cuál es tu sospecha respecto de esto? Porque la gente se pregunta en sus casas, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el interés que podrían tener ciudadanos chinos de esa nacionalidad en particular, de estar apoyando, aportando en el mundo político? Bueno, recién lo dijo Gustavo, yo lo comparto plenamente, pero los chinos son comerciantes. Ya. Y partiendo de esa premisa, estamos hablando de la senadora Flores, la senadora Cariola. Les da lo mismo el color político. El tema es influir e intervenir, como recién decía Gustavo, en las decisiones políticas que se toman en el Congreso. O sea, tú Ahora. estás derechamente, en el fondo, como que hacer lobby o tener Pero acceso a estas senadoras Es para, más, es para beneficio de sus intereses. Así es más, cierta colonia china, por eso pregunto que si son los mismos chinos, ¿Ya? hay una colonia china a nivel nacional que tiene un negocio muy particular, que es respecto de la ley que vio hace muy poco el Congreso, respecto de la regularización de los juegos de azar. Ah. Las Y máquinas. bueno, las máquinas así- tragamonedas. Así es. Entonces, eso en definitiva, usted, la gente en su casa entenderá lisa y llanamente, muy claramente, de que a las senadoras eventualmente no las apoyaron porque eran muy bonitas o simpáticas, sino más bien para que influyeran en los proyectos de ley que ellos tienen interés. Y además que uno nunca puede olvidar que los chinos, además de estos negocios, los molchinos o el Oye, negocio de a las todo máquinas, esto, hay mall chino en todo Chile. no hay ninguna Es ciudad que se salve. impresionante.
O sea, es como la farmacia, nacen como callampas, digamos. O sea, en todos lados hay un negocio en mall chino. Así es. Por chico que sea el pueblo. Y aquí no hay que perder de vista que los chinos tienen grandes inversiones en energía y transmisión energética, en la minería, en minerales críticos como el litio. De hecho, Tianqi es accionista relevante de SQM, en infraestructura y obras públicas, y tienen un montón de interés en futuros megaproyectos en telecomunicaciones y tecnología. Es decir, lo que uno tiene que tener en consideración es que son mercados críticos para el país. O sea, la energía, las comunicaciones y el retail, que es y en los negocios, digamos, de los malls chinos, que es básicamente negocio de retail. Entonces, el hecho de que tengan o traten de influir o comprarse o condicionar la futura gestión de un parlamentario, de un senador, es absolutamente relevante y es algo en donde nos tenemos que hacer cargo. Y eso es lo que une estos dos casos. Pero digamos. esto sería solamente, como dice Diego, desde el punto de vista de sus intereses comerciales. O sea, Sí, claro. aquí es como, mira, guardando las proporciones, y voy a ser bien cuidadosa, es como lo que pasó en su momento con SQM, que SQM financiaba desde la A hasta la Z, digamos, Sí. desde el punto de vista del espectro político en general. Por ahí hay un par de excepciones, pero como que nadie se salvaba. De hecho, era militante de un partido. Había que cubrir todas las Ni la áreas gente de posibles para izquierda tener se esa salvaba de la injerencia. plata del pariente del general Pinochet. Claro, exacto. Después que lloraban por el tema de Penta y refregaban la cara con el tema de Penta. Les daba todo. Salta lo de SQM. Entonces acá esto tiene que ver derechamente con intereses comerciales. Así es. O sea, siempre es el mismo interés. O sea, si uno se da cuenta que No, es que, perdona, Gustavo, es que uno podría pensar, como es el país, la política, digamos, en China, si es que no va a entrar en el tema de que si es democracia o no es democracia, uno podría pensar que hay una ideología política detrás, pero aquí estoy entendiendo que lo que hay detrás derechamente no es ni más ni menos que números, plata. Pero lógico, Nada más que eso. lógico. Ahora, yo comparto lo que dice Gustavo respecto de que... No te puedo creer que compartes lo que dice pero Gustavo. lógico. Oye, Pero sí. si Gustavo cada vez se acerca más No lo sé, no a lo este sé. lado de la mesa. Claro. No, pero lo que No, dice no quiero Gustavo- discutir. Eso es una de cartero. No, pero lo que dice Gustavo, yo creo que esto es lo relevante. A ver, hay mucha población extranjera que viene a invertir al país. Y bienvenido sea. Este país necesita más Sí, empleo, necesitamos inversión. necesita crecimiento en las pymes, los salarios necesitamos mejorarlos. Y bajo esa premisa es lícito y creo que es positivo que los chinos, bueno, vengan a contribuir a eso. El problema es de que estos negocios que estamos conversando, bueno, no son los más puros. Porque estos negocios respecto al tema de estas famosas máquinas de juego de azar, ¿qué generan? Primero, no están reglamentados por ley. Y bueno, y por lo mismo los chinos se meten para poder influir. Punto 1. Punto 2, está aledaño otro tipo de adicciones. Alcoholismo, drogadicción, prostitución. Es cosa de ir al centro de Antofagasta, donde vivo yo, 2, 3 de la mañana, Mira, lleno de juegos de azares, junto con otro tipo de clubes nocturnos. Y ahí no tan solo este tipo de acciones, sino incluso temas de droga, narcotráfico. Entonces, este tipo de cosas van influyendo en otro tipo de adicciones que hoy día a la sociedad en general los tiene sumida La ludopatía, entre otras en cosas. problemas, pero lógico. sí, hay que decir que es muy común esto de ver estas máquinas de tragamonedas, cómo han penetrado la sociedad chilena a un nivel, pero impresionante. Es impresionante. Es complejo. Ahora, disculpa Gustavo, una cosa es respecto de lo que dice la ley de casino, ya que está reglamentada en nuestra legislación, pero otra cosa es que no está reglamentada tácitamente respecto a este tipo de juegos de azar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como recién decía Gustavo, bueno, hasta en cualquier población hay un kiosco que lisa y llanamente no vende pan ni no vende verdura a la vecina, sino que tiene las máquinas de juego. Claro. Así es. Entonces, ¿cómo controlamos eso? O sea, de hecho hay que recordarle a nuestros televidentes y a quienes nos van a escuchar. auditores. Y auditores, sí, que los juegos de azar en este país son un negocio con objeto ilícito. Los únicos y por lo mismo, la lógica acá es que solo pueden explotar estos juegos de azar aquellos que están autorizados
por ley. Y esos son los casinos, el Hipódromo Chile, la Polla de Beneficencia, Lotería etcétera, la Concepción. Lotería de Concepción, etcétera. No son más juegos. Por eso que todo este tema, toda esta controversia que se generó hace unas semanas por esta política, este cambio de política o criterio del Servicio de Impuesto Interno de cobrarle impuesto a un negocio que tiene objeto ilícito. Ahora, como son los casinos online. Ahora, volviendo al tema de los chinos, la verdad que uno ve que el color del dinero no tiene color político, y yo creo que, fíjate que eso yo creo que cambia un poco la lógica en la cual nosotros deberíamos pensar nuestra política. Y es que hoy día ya no creo que el tándem sea la izquierda o la derecha, porque en general la izquierda y la derecha tienen acuerdos en materias relevantes que antes eran motivo de conflicto, como el modelo económico. Hoy día no hay nadie que esté cuestionando el modelo capitalista, por ejemplo. Tiene matices, por cierto, correcciones, más intervención o menos intervención del Estado, dónde, en qué materia, etcétera, pero no hay un cuestionamiento al sistema capitalista o de mercado en sí mismo. Y luego yo creo que hoy día lo que nos afecta realmente, y en América Latina, la otra vez lo conversaba con una embajadora de un país de la región, y yo creo que el gran problema que tenemos hoy día es la corrupción. Es corrupción versus probidad. Si tú miras este caso de Camila Flores, de extrema derecha, y de Carol Cariola o Iracy Hasler, de extrema izquierda o de izquierda, tú lo que ves, Extrema, diría yo. tú lo que ves es un caso lisa y llanamente de corrupción, de conflicto de intereses y de cohecho. Al final lo que hay de por medio es dinero y poder. No si eres de izquierda o de derecha, no tu concepción de la sociedad. Eso es lo que quiero decir. Eventuales problemas. Para ayudarlo, pues, colega. Eventual problema, sí, por cierto. Si yo por lo cierto. quiero. Sí, por suerte. Es un eventual problema que sin duda alguna, yo creo que es eventual sin duda, estos son casos que están siendo investigados, pero como fenómeno, y esto uno lo ve en las alcaldías, en los municipios, la verdad que tenemos lo que ha pasado con los haitianos, aquí claramente... Ya vamos a ir a eso, que Gustavo. por eso estoy... claramente lo que vemos para que este tipo de cosas sucedan, necesariamente tiene que haber actos de corrupción que involucran a funcionarios del Estado, porque es Sí. como hacerse el sordo y el ciego ante hechos que son Sí. súper grandes. Sí, pero ahí yo quise una salvedad, Gustavo. A ver, yo creo que corrupción en nuestro país ha habido siempre. Ya. Y yo creo que los ciudadanos que somos de a pie tenemos que darle gracias a esto, a la tecnología, al internet, Sí. que las cosas que antes eran parte del ocultismo, hoy día esto, la inteligencia artificial, el internet, la globalización, le han puesto luz a la información. Entonces, claro, hoy día hasta la señora de que me esté escuchando en la comuna del Bosque sabe de que hay casos de corrupción, y bueno, que antes eso no se sabía a la luz pública. Entonces, el tema es cómo nuestro sistema político empieza a reglamentar y empieza a fiscalizar estos hechos. Entonces, porque son hechos totalmente, primero, reiterados, continuativos, y que, como bien decía Gustavo, permean a la izquierda y a la derecha. Sí, pero ¿sabes lo que me pasa a mí con eso? Que te encuentro toda la razón, pero tú dices cómo fiscaliza el sistema político cuando es el propio sistema político. No digo que todos, el que está precisamente cuestionado por casos de corrupción. Bueno, Esto pero- es como el gato cuidando Pero la no son carnicería. todos. No, Pero dije son que no, todos. dije que no son todos. No, partí diciendo que no son todos. Evidentemente que no son todos. Pero aquí algo hay que hacer, porque fíjense que para ir cerrando un poquito el tema del primer tema, ¿no es cierto? Que es esta línea roja tan delgada entre uno y otro caso, habrá que ver cómo se resuelven en el Ministerio Público, cómo avanza la investigación en la Fiscalía y qué pasa finalmente, tanto con Si es Carlos que avanza. Cariola como con senadora Freire. Tú sabes Sí, que pero- soy mujer de fe al respecto. Sí, sí. Tú sí. no. Yo tengo Yo poca creo, fe. yo creo que la fe es lo último que se pierde, pues yo soy un hombre de fe, pero me gustaría que la gente empezara a mirar un poco lo que está haciendo la actual presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez, respecto en materia de iniciativa legal respecto al tema de la transparencia y la probidad. Yo creo que eso es clave. Y me parece muy positivo, y de hecho le mando un saludo, que respecto a estos temas se empiecen a legislar y además se empiecen a aplicar. Porque en definitiva el silencio, como dice Gustavo en los programas anteriores Sí. del Congreso, de repente es molesto. Y fíjate Entonces, discúlpame, No, pero no, por que favor. la segunda autoridad del país se haga cargo de estos problemas que no son solo temas de nuestro podcast, deben haber
cuartos programas que hablan de lo mismo, pero lisa y llanamente no hay ninguna solución. Bueno, yo creo que la senadora Núñez se está haciendo cargo de esta problemática nacional y es hoy día la agenda que está llevando a cabo en el Senado. Oye, y fíjate que a propósito de esto, les pregunto y les planteo a ambos lo mismo. ¿Sienten que va en la misma línea la decisión por parte de la presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chevesich, en el sentido de haber convocado un pleno que no estaba con todos sus ministros integrados, por ahí se cuestiona, y derechamente poner arriba de la mesa 56 cuadernos de remoción? Es decir, 56 magistrados que pueden ser jueces o ministros de corte, que había, esto a propósito de las licencias médicas, se entiende el link, ¿no es cierto? Sí, la probidad. Estamos saliendo de lo que tú señalas a propósito de Paulina Núñez, presidenta del Senado, que quiere dar señales de transparencia, como también la Corte Suprema quiere hacer lo propio. Entonces tenemos que hay 56 magistrados que fueron absueltos o sobreseídos en los sumarios administrativos por haber viajado al extranjero con licencias médicas. Y hoy día resulta que estos 56 jueces o juezas, que insisto, pueden ser ministros de Corte de Apelaciones, pueden ser jueces de distintos tribunales, están ahí. Revisan las mismas límite. causas con los mismos objetos. No, y están en el límite en el sentido de que están a punto de perder sus carreras. O sea, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Que es una señal? ¿Si es una cuestión política? ¿Si es más allá de lo evidente, no es cierto? Porque nadie quiere tener jueces que no sean probos impartiendo justicia. O sea, perdona, yo creo que lo que hace Ana Gloria Chevesich, que a mí me encanta ella como presidenta de la Corte. Qué bueno que alguien te encante. Es una. Ya sabemos. Pero el ministro Quiroz luego te va a encantar. Es a mí. una. No. Él no me encanta tanto. Nunca te va a encantar. Yo diría que la tarea que tiene ella es titánica, porque efectivamente se tiene que hacer cargo de la mala imagen del Poder Judicial. Derivada de los casos de corrupción. Ahora sabemos que Saliasnik, que Hermosilla no era el único, también está Samuel Donoso, también hay otros abogados, está el propio Gabriel Saliasnik, actual embajador de Israel, nombrado por el presidente Kast, que está también en esto, que ha influido aparentemente en el nombramiento de un montón de jueces. Entonces, lo que está haciendo la presidenta de la Corte es justamente hacerse cargo de aquello, y me parece a mí. Perdona, ¿tú crees que se está haciendo cargo de aquello por el nombramiento de los jueces? O sea, es que está todo de relación. No, es que el hecho objetivo es la falta de la probidad, Los sumarios. el incumplimiento al código de ética por haber viajado al extranjero con licencias médicas, que eso es un informe que hace la Contraloría General de la República. Pero que hemos el año visto, pasado. pero ¿cuál es el hilo conductor? En los casos de Vivanco, en los casos de Verónica Sabaj, en el caso de el ministro Ulloa, Simpertegui, y de sus salidas del Poder Judicial. Son casos de corrupción derechamente, o sea, son faltas al comportamiento que debe observar cualquier magistrado y eventualmente objeto los nombramientos de ellos producto de tráfico de influencias por parte de abogados que pululan en las sombras de los tribunales. Entonces la verdad es que me parece a mí que está todo conectado. Yo creo que efectivamente son actos de corrupción y ¿Los 56? eventuales de corrupción y de falta de probidad. ¿Corrupción? Eventualmente corrupción y eventualmente ¿Por qué? falta de probidad. Porque el estándar de exigencia de conducta de un juez es mucho más alto de No, cualquier pero ¿por ciudadano. qué sería corrupción? No No de corrupción. Es que ahí te equivocas, Gustavo. Yo creo que no es corrupción. Yo creo que el tema es falta la probidad, falta el código de ética, todo lo que tú quieras. es que Pero eso- corrupción es otra cosa. Eso es lo que iba a sí. distinguir. Es que no. Eso es lo que iba a distinguir. En No el caso de los ministros que han salido, los Es que volvamos al tema que estamos conversando. No hablemos de la señora Vivanco, estamos hablando de estos 56 no, pero que magistrados. Es que estamos hablando de cuál es la actitud que toma la presidenta de la Corte Suprema, justamente después de tener como antecedente el caso Vivanco, el caso de los Hermosilla, en fin. Y hoy día el tema de la sensación de injusticia que existe en la población cuando ve que no pasa absolutamente nada o muy poco respecto de las más de 25.000 licencias médicas fraudulentas o eventualmente uso fraudulento del periodo de licencias médicas. Entonces, claro, cuando tú ves que un juez es el que lo hace, que es un juez el que tiene que pronunciarse probablemente en causas donde va a tener que revisar esos mismos tipos de hechos, faltas de probidad o etcétera, la verdad las cosas que resultaría paradojal que la Corte no hiciera nada. Yo creo que la Corte, lo que está haciendo la presidenta de la Corte va en la línea correcta. ¿Tú? A ver, Matices. matices, claro. Pues la Sí. gente espera resultados concretos.
Ya. Es muy lindo lo que dice aquí el colega, pero la gente en su casa espera resultados concretos y ya está harta de que le mientan. Pero ¿cuál sería el resultado concreto? ¿Que los 56 magistrados se fueran destituidos de sus Bueno, cargos? eventualmente, claro. O sea, habrá que ver Es caso a caso. Es que, ¿sabes qué me pasa a mí? Me O pasa, sea, y se los digo, me pasa con esto. O sea, a ver, partamos al principio que está perfecto que se hagan estos procedimientos, está perfecto, sin perjuicio de que, atención, una cosa bien técnica, estos magistrados ya fueron objetos de un sumario, Mm. así como otros más. Otros fueron sancionados, otros fueron destituidos y sancionados con las sanciones más severas, otros más leves. Y estos 56 que eran un grupo de comillas de rezagado, en tanto fueron absueltos o sobreseídos de los cargos. Entonces la Corte lo que hace es como decir, la Suprema, es decir, ¿sabe qué? A mí no me gustó esto, no confío, esa es la interpretación que uno como ciudadano le da, no confío en lo que hizo la Corte de Apelaciones respectiva, por lo tanto yo vuelvo a revisar, pero esta vez con una mirada distinta, ya no desde el punto de vista administrativo, de sumario, sino que yo pongo arriba de la mesa el código de ética, ¿ya? Mm. Que es una Dicho- discusión, disculpa, que está en boga hoy día. Exacto, Por el colegio o sea, de abogados. Correcto. Entonces, pero ¿a qué quiero llegar? Que a mí me parece perfecto que se revise esto, independientemente de que sea una vía un poquito alambicada para algunos. Está perfecto. Porque ciertamente que el juez, por ejemplo, porque hay casos así, que primero compran pasajes al extranjero, no sé, Cancún, Brasil, da lo mismo el destino, que después de comprar los pasajes pide vacaciones. No le da las vacaciones y aparece con una licencia médica en Cancún o en Brasil. Ah. Eso es evidente. Es evidente que no tiene la calidad moral para estar impartiendo justicia. Pero ¿qué ocurre con otros casos que no conocemos la situación de que pueden haber casos con licencias que son reales y verdaderas? Sí, claro. Es necesario dar, o sea, mi pregunta es, ¿la señal tiene que ser tan potente que a todo evento los 56 jueces se tienen que ir? No, lógico que hay que discriminar. Pero eso es lógico. Es que esto Bárbara. parece un fusilamiento. No, No, yo yo creo creo- que recién de lo Gustavo lo dijo, hay que ver caso a caso respecto a los antecedentes que tenga cada juez en la sala del pleno. Pero evidentemente que hay que ver caso a caso. No se le puede aplicar una medida sancionatoria igualitaria para todos porque los antecedentes deben ser distintos, creo Porque yo. si no, yo me imagino que estaríamos como El Salvador con los juicios de Bukele, pues esos juicios masivos No, que pero- hace 400. Sí, pero 400 yo condenados. creo que lo paradojal que es un poco lo que plantea Gustavo. O sea, no puede ser de que un juez Estoy que totalmente falta de la acuerdo. probidad o raya en materia de corrupción sea el mismo juez que juzgue a ciudadanos bajo Así el mismo objeto de la pretensión del Tienes juicio. toda la razón. No, y de hecho yo creo que aquí lo complejo es que efectivamente hay una pugna entre las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. Mm. Y a mí me parece que el criterio de la Corte Suprema es el correcto. Entre otras cosas hay una discusión más técnica, que Sí. hay un plazo de prescripción de 2 años pero es para la investigación y sanción de estos hechos, y resulta que está la discusión de que el cambio de criterio de la Corte Suprema en el pleno del día lunes pasado, que aumentó el plazo a 5 años para la revisión de este tipo de casos. Pero hay un tema que uno no puede dejar de desconocer. Y es que dado que el estándar de exigencia a un juez de la República y a un magistrado es mucho mayor que un ciudadano común y corriente, el hecho de que... Debiera. O sea, es así. O sea, tú no le No, exiges... no sé si es así. O sea, yo creo que el estándar ético es superior, porque O sea, efectivamente pero eso- son los que imparten justicia. Pero eso es la teoría, pero lo que estamos conversando es la práctica. Que también son seres No. humanos. Estoy de acuerdo, pero... O sea, son cuando- tan imperfectos como todos lo que nosotros. pasa- Entiendo tu punto, pero... Lo que pasa es que acá, mira, si al final, más allá del caso a caso, de la casuística que sin duda se va a dar, de hecho por algo, tienen 10 días para evacuar sus informes y poder defenderse Mm. de estas aperturas de cuadernos de remoción, donde dará cada uno dará su punto de vista, se referirá a los temas y finalmente se defenderá con todo lo que tenga, con las pruebas que tengan, y eventualmente la Corte va a tener que evaluar aquello. Sería bueno ver las pruebas. ¿Ah? Sí, sería interesante, ¿Cierto? pero Yo no sé si se va a vivir término probatorio. ¿Saben por qué? Perdón el paréntesis. Porque esto es totalmente inédito.
Es inédito. Aquí los jueces, y entiendan por favor, yo no estoy haciendo una defensa corporativa ni de los 56 jueces, ni de ninguno en particular. Yo pensé que usted tenía el patrocinio de los 56 jueces. Claro, sí, hay un estudio jurídico que se fue con el gremio, eso yo lo sé. De un colega muy conocido. Parecía muy Guido conocido, Gustavo, ¿no? Muy conocido. Yo dije, aquí tenemos la abogada de los no, jueces. no, para nada. Es que ¿sabes lo que me pasa? Me pasa lo siguiente con este tema. Es que coincido plenamente con ustedes. Incluso yo entiendo el punto de Gustavo de que los jueces tienen un estándar, hay un estándar de exigencia de comportamiento más alto que el ciudadano común. Es decir, un juez, por ejemplo, para ponerlo en simple, la gente lo entiende en su casa, no puede estar en un lugar de acceso público en estado de ebriedad, curado. Así, para ponerlo en buen chileno. Eso no se condice con su condición de juez. ¿Se entiende? O sea, así de simple. Ni hablar de cometer delitos, por supuesto que no. Estamos hablando de comportamientos en un código de ética o moral. O sea, él tiene que 24/7 habitar el cargo y entender de que está representando algo tan complejo y tan delicado como es impartir justicia. Ese es el de este. Si aquí el tema es, y la pregunta que les hago a ustedes es, yo encuentro que está súper bien que se haga esto, está perfecto. Si el punto que yo les quiero plantear es que no se transforme tampoco en un juicio en la plaza pública. ¿Me entiendes? Pero eso que es no se normal, es que ¿sabes lo que pasa? Es que pero hoy día con los estamos tan... Es que ese es el tema, pues Pero estamos es que tan con los medios que polarizados. tenemos en Chile, eso es normal. El vilipendeo acá en Chile es normal. O sea que, no sé si... Pero me ¿cuál es tu entienden lo que punto, voy. Bárbara, mi respecto a la punto es- decisión de la no sé, presidenta de la La Corte? decisión está perfecta. ¿Qué es lo que no te gustó? ¿La comunicación? No, lo que no me gusta es cómo se está abordando esto a nivel de sociedad, en el sentido de que pareciera ser que se vayan todos los 56 para afuera. Sí. Porque tú dijiste algo muy cierto, pues, Gustavo. Esto tiene que ser caso a caso. Claro. Esto no es vendetta, no es la plaza pública. No, estamos de acuerdo. No es Fuente Hay que No Ovejuna. creo que sea lo que Porque plantea debe haber la... caso a caso. No Yo creo he que sea dicho lo que plantea es que yo no he dicho que la Corte. Yo no he dicho que Sí, lo está planteando la lo que Corte. pasa es que es ahí donde estoy se va a diciendo resolver. El ambiente. que se está Sí, generando sí, desde el sí. punto de vista político, ¿Y por qué crees que se genera desde el punto ese- de vista comunicacional, a eso me refiero. Pero Bárbara, ¿por qué crees tú que se genera ese ambiente? O sea, en la sociedad. ¿Por evidentemente qué? que porque la gente está cansada de todo lo que estamos Pero hablando, lógico, es cosa de la precisamente, encuesta. de corrupción, de que la gente ya no está creyendo en las instituciones. O sea, tenemos esa crisis. O sea, Gustavo. ¿sabes cuál es el Sin problema? duda que A la mi juicio, tenemos. yo creo que eso, Me sin encantaría duda, ver lo mismo en el Esos son- Congreso, por ejemplo. esos son los, claro, esos son, Me esos son, encantaría. esos son los síntomas, pero yo creo que lo que hay detrás es la sensación de desigualdad, de que al poderoso en la justicia se le trata de una manera distinta que al ciudadano de a pie o común y corriente. Y eso es lo que creo que molesta a la gente, porque es la sensación de injusticia. Además, hoy día la justicia llega tarde, la mayoría de los juicios para la gente más débil se resuelven tarde, llegan de manera inoportuna los fallos de las cortes y cuando llega o de los Para o del todos, tribunal. Gustavo, en Entonces, general. Salvo los casos emblemáticos. Sí. Ni siquiera para la gente más débil, Entonces, porque la gente Bueno, común y depende del corriente- abogado, ¿no? Depende del abogado. Mira, no, seamos sinceros, la gente de clase... A ver, aquí las únicas excepciones que tienen justicia express o más rápida son los casos que son emblemáticos y lo emblemático viene dado por posición de poder, posición de dinero o posición de exposición. Esos son los casos que tienen, Es poderosa, tienen po, ¿eh? permanencia. No, Poderosa, yo no soy es poderosa. poder. Pero claro, después de este programa usted es poderosa. Pues. No. Yo estoy lejos de eso. Pero, Y pero te lo digo por experiencia, ¿eh? O sea, y además litigo y veo causa y gente que no es... todos, gente- los tres litigamos. Por eso, entonces lo que le queremos transmitir, o lo que yo les quiero transmitir a nuestros Auditores. auditores Televidentes. y televidentes es Amigos. y amigos y Amigas. 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 Amigues. No. Acuérdate que hay un proyecto de ley. Hay un proyecto Incluye ese de ley lenguaje. Todas y todes. que lo que hace es que no te obliguen a hablar el lenguaje inclusivo. Sí, lo. No, pues yo, chicos, lo que quiero transmitir. Se pone demasiado, es se pone demasiado liberal Gustavo. Sí, ¿ah? demasiado. Yo Como Chicas, que, chiques. como que la chaqueta le hizo mal. weón. Sí, esto de A andar pesar así que- como de motoquero, yo no sé dónde dejaste la moto, porque después de Está abajo, Lamborghini, la semana pasada era el Lamborghini, esta semana tiene una No, y Harley. tiene una moto de Una 80 Harley. palos parecida a la senadora No. Campillay. Po, weón. No me diga cosas, no tengo moto en todo caso. Se va bien. O sea, la chaqueta es como en la pura parada. Es la pura parada nomás. Ya. Me gustan las chaquetas de web. Oye, pero yo para terminar mi punto que quería hacer es que no, la justicia en general para todas las personas, salvo estas excepciones que digo yo que son
los casos que tienen atención especial, finalmente nos afecta a todos. Los tres litigamos y los tres atendemos personas, representamos personas que necesitan que sus casos los decida un juez, y sabemos perfectamente que con todo no accedemos a justicia express. Y ni de privilegios. Habrá que hacer las reformas legales que corresponden al Código Procesal Penal. Perdona, existe en el Congreso. Me encantaría que el ministro de Justicia le ponga energía a sacar adelante la reforma a la justicia civil. Hay otra cosa también. Y, perdón. Que elegir mejor a los parlamentarios, pues. O sea, sin duda alguna. O sea, mira, tenemos a raíz del caso de los haitianos, que es de los niños. Qué terrible. Que es muy horror. es un horror lo que les ha ocurrido. Tenemos parlamentarios que gritaron, visibilizaron este punto, mandaron oficio al gobierno anterior y al anterior. Rubén Oyarzo. Y me refiero a Rubén Oyarzo, y estoy pensando en Rubén Oyarzo, y Rubén Oyarzo resulta que no es electo. Y resulta que en su distrito, que tiene el aeropuerto dentro de su territorio, resulta que hay diputados de todos los colores políticos que no hicieron absolutamente nada, que jamás levantaron la voz, y resulta que Rubén Oyarzo no es electo, no es elegido. ¿Él era el PDG, para eso, no? No, del Partido Radical. Al principio fue el PDG. Y después se fue. Y después renunció al partido y está en el Partido Radical. Y resulta que no es electo. Y tenemos otros diputados que no han hecho nada, y hoy día sería interesante que la población utilizara la misma indignación con las autoridades, con los parlamentarios que no han hecho nada, y que ahora vienen a hacer algo cuando el caso se destapa y se da cuenta de que son 200 niños inicialmente, pero aparentemente estamos hablando de 1.000 o 3.000 niños que habrían pasado por estos ingresos irregulares por el aeropuerto de Santiago, y que nadie hizo nada. Oye, pero es que, ¿sabes qué? Mira, qué bueno que traes este tema, porque fíjate que a mí me parece que esto es horroroso. Yo sé que hoy esta semana ha sido el tema de la semana, sin duda, y es imposible no conmoverse, primero que todo porque se trata, y sobre todo porque se trata de niños, y los niños merecen una esfera de protección superior a la que merece cualquier adulto. Sí, claro. O sea, partamos desde esa base. Yo ayer escuchaba un programa de discusión política y escuchaba a un panelista que decía, frente a todo esto que estamos hablando, esto horroroso, que lo podemos detallar un poco más, que decía, oye, y le decía al resto de los panelistas, oye, preocupémonos de los problemas reales y preocupémonos de Chile. Y yo de verdad que yo decía, este señor, ¿en qué mundo vive? ¿Quién decía eso? Es que Gaspar Rivas así lo dijo. Pero eso. Ya, está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Es que me parece impresentable. ¿Por qué? Da lo mismo que lo haya dicho. Porque este problema, primero que todo, pasó acá en Chile, en territorio chileno. Han ingresado a lo menos hoy día, preoficialmente 200. Yo escuché al fiscal Eugenio Campos, que es el director de la Fiscalía Nacional de Anticorrupción, señalar que 200 es ser conservador y que esto probablemente puede ser el doble. Más. El doble. Mira, y aunque hubieran sido 3 niños, Diego y Gustavo, aunque hubieran sido 3 niños, da lo mismo. O sea, da lo mismo desde el punto de vista de que basta con uno para que esto sea terrible. Entonces, además, tú tienes un sistema en el que te das cuenta que cuando esto explota y se empiezan a ver la responsabilidad, y yo voy a dejar de lado el tema político, que si fue en el gobierno pasado, pero hay un hecho concreto, por ejemplo, que nadie puede negar la responsabilidad del director de Migraciones, Luis Taller, en circunstancias que el año 2024, el mes de junio, emite un memorándum, el 1886, en virtud del cual relaja todas las barreras, para ponerlo simple, para el ingreso de niños. Y así tú te explicas cómo una mujer, una sola, haitiana, ingresa a 35 niños. Una mujer que ha viajado más de 18 veces Santiago-Haití, Haití-Santiago. O sea, un verdadero comercio. O sea, niños que son tratados como mercancía. Entonces, cuando el señor Luis Taller dice, me parece que esto es una exageración lo que se está dando. Antiguo... Sí, el exdirector de Migraciones. Del gobierno Boric. Sí, del gobierno Boric. Él hizo un memorando, y yo lo leí el memorando, en virtud del cual ya no se exige, para ponerlo más simple, no se exige que se pase por el consulado de Chile en Haití para tener la avisación del documento que acredite la identidad y la identidad de los niños, y que se acredite además el vínculo de la persona con la que está viajando. Claro, o sea, que eso es básico. Pero lo relajó a ese nivel, y se pasaban literalmente con fotocopias. Bárbara, pero eso tiene una razón. La razón técnica de aquello
y uno que está cerca de algunos centros de migrantes, de defensa de derechos de migrantes. La razón en el caso particular de ese relajo efectivamente de exigencia ¿Cuál es? es que Haití es un estado fallido donde tú no puedes obtener documentos fiables, no Ok. tienes cómo hacerlo porque estamos hablando de uno de los 3 países con una crisis humanitaria más grande del mundo y con estado fallido. Estoy totalmente de acuerdo. Esa es la razón, Ok. no hay otra. Por lo Ya, ¿y tanto, te lo que parece hace. que está bien? No, lo que no está bien es lo que ocurre cuando ingresan. Porque una vez que. Dame un Es segundo. que ahí no debería haber discriminación respecto a de la No. nacionalidad de los menores. Pero te tienes que hacer cargo de un problema. Estoy de acuerdo, pero Pero hiciste el problema una cosa peor, Gustavo. El mismo señor Luis Taller declara que el año 2023, es decir, un año antes que él se mandara este lujito de memorando, porque eso fue lo que hizo, pasarse por el arco de triunfo, perdóname la expresión, pero me molesta profundamente este tema, ni más ni menos que al Ministerio de Relaciones Exteriores, por el tema de omitir el trámite de la Cancillería. Y ojo que el ex cónsul de Haití en Chile hoy día está totalmente cuestionado. Hay acusaciones respecto de él, no solamente por este tema, sino que por otros temas. Y todavía sigue ahí bien fondeadito en la Cancillería. Bueno, paréntesis. está con un sumario, entiendo. Paréntesis. ¿No? A propósito. Entonces, Sí. es que ¿sabes lo que pasa, Gustavo? Yo no estoy para nada de acuerdo contigo, porque fíjate que ocurre lo siguiente. El señor Luis Taller dice, no, si ella en el año 2023 teníamos sospechas. Las sospechas de que era precisamente de que habían verdaderos, y es así, vuelos charter de unas supuestas líneas aéreas de reputación bastante dudosa, donde se subían cientos de ciudadanos haitianos, entre ellos niños. Y cuando tú tienes esas alertas y frente a esas alertas que evidentemente dan cuenta de un eventual tráfico y luego relajas precisamente las exigencias para que haya un mayor control de quién está, a quién se está trasladando, perdón, pero tu explicación o la explicación, la justificación que este señor da es totalmente contradictoria, sé, porque él ya estaba advertido. Pero Bárbara, es que lo que pasa es que una cosa es que yo creo que estás mezclando 2 temas. Nadie está diciendo la eventual falta de responsabilidad de los funcionarios públicos, y en este caso del director Luis Taller. Y yo lo que he planteado en algunos espacios, lo planteé el otro día en la radio, es que aquí eventualmente podría haber una responsabilidad por parte del presidente Boric en términos de una acusación constitucional del artículo 52 de nuestra Constitución, porque efectivamente lo que ocurre en la práctica con esto que ocurrió con los niños, que lo que se está develando ahora es que Chile está vulnerando tratados internacionales en materia de infancia. De hecho, los tratados sobre los derechos del niño están suscritos e incorporados a nuestra legislación, y efectivamente todo el accionar del Estado y de varias autoridades efectivamente no habría estado marcado dentro de esas obligaciones estatales. Por lo tanto, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo simplemente es que nosotros tenemos un problema como Estado. Las instituciones no conversan entre ellas. La Policía de Investigaciones no conversa con la DGAC. La DGAC Yo no creo que todo lo conversa con contrario, que Migraciones. En este caso conversaron varios entre ellos. Y se en quedaron teoría, piola. Y se quedaron calladitos. Piola. Eso es lo que hay que investigar, porque eso es un delito. Sí, porque hay muchos funcionarios. Un dato a la fiscalía. Sí, po. Exacto. Claro. Además que lo reconoce el mismo exdirector, parece, ¿no? ¿Qué cosa? De que tenían antecedentes de Pero que. claro, por supuesto. No, pero si aquí estamos llenos de funcionarios públicos de distintos servicios que dijeron y que efectivamente puede que hayan hecho alguna advertencia, como digo yo, levantar la ceja, dejar una constancia de algo, pero lo que partió diciendo Gustavo, no hicieron ningún seguimiento de aquello. Y eso en el Pasó fondo piola. Es para salvar Ahora, la eso es lo que hay- responsabilidad administrativa. Administrativa. Bárbara, Nada más. pero no haga juicios tan categóricos, porque eso es lo que hay que averiguar y investigar. Y si ¿Por hay qué no? y si hay responsabilidad, no, porque ¿Pero qué juicio categórico? no ha porque tú no hecho? sabes, ¿Pero qué juicio categórico ha hecho? decir que los funcionarios públicos no hicieron nada o que alguien no hizo nada. Yo creo que Es hay que no, pues porque no Pero siguieron, déjame- no siguieron pero el déjame- tema, si no, pero no habría Gustavo, estallado pero- el Solo quiero caso, decir- Gustavo. solo quiero Pero decir Gustavo, que pero algo no ahí sabemos. se contradice. ¿Tú te No. contradices? Yo estoy diciendo que hay Porque que no buscar la puedes decir. responsabilidad. A ver, tú no puedes decir Ah. primero de que no hay responsabilidades eventuales o no se ha investigado No. respecto a los funcionarios. Afirmar categóricamente que Sí, pero- todos los funcionarios pero acá- que no hicieron nada, los que participaron Yo en no la dije cadena de eso. esto, Sí, Yo pero no dije acabas de eso. decir de que esto constituiría eventualmente Sí. una Lo que acusación por notable. ¿Cómo se llama? Del No, presidente. del Sí. presidente de la no República. estaba hablando de deberes, sí. Ya, pues, entonces. Entonces, pues, Pero no. estoy Entonces tú no puedes O sea, aplicar. si tú pero estás lo- elevando a nivel de Claro. Lo responsabilidad del presidente de la República, el presidente Boric, y luego estás diciendo que yo no puedo decir lo que dije, que que lo- por no, lo no. demás no fui una Es que aseveración es que- categórica. es Colega, que no hay que ordénese
de sus ideas, colega. No. Yo estoy absolutamente claro. Ya, claro, lo que aquí yo se estoy, viene la lo sangre. único que yo estoy diciendo es que Se cayó hasta el yo no, teléfono. No, yo voy a saber. no puedes establecer ex ante una responsabilidad de todos los Yo no he funcionarios. establecido responsabilidad de los Es que la forma en que lo dices da esa sensación. Bueno, Ahora, No, pero porque- Gustavo, mira. Perdón que no te gusta mi forma. pero Ahora es estamos como hablando lo del digo. caso de los haitianos. Recién Sí. estábamos hablando de las famosas cuotas de la senadora Flores, de la senadora Cariola. Bueno, y yo ahí mismo dije son eventuales delitos. Porque en definitiva, Sin duda. Exacto. ni tú, ni Bárbara, ni yo podemos afirmar porque nosotros no somos jueces. Po. así es. Exacto. Si no, estaríamos en los tribunales y no estaríamos acá hablando. Exacto. Somos unos simples En abogados. sobreseídos. Y Y ciudadanos Exacto, estamos tratando de ser sobreseídos de todas estas cosas. Oye, bueno, yo me despido, les doy las gracias, mis queridos. Disculpen mi voz. No, por He favor. hablado mucho. No. O sea, fuera les quiero que- dar las gracias a la gente, como siempre, por seguirnos, que nos pongan dedito para arriba. Y Gustavo, algunas 30 segundos, no, 15. 15. sí. Nos está mirando la coña y me da 15. 15 No, segundos para cerrar. simplemente decirle a la gente que nosotros esperamos que las instituciones funcionen, que se aclare el destino primero de los niños, luego las responsabilidades funcionarias. Muy bien. Y si el presidente de la República, Gabriel Boric, sabía de estos eventos y se acredita que no hizo lo que tenía que hacer, la verdad las cosas que corresponden a una acusación constitucional, creo yo. Mira que fuertes declaraciones de Fuerte. Gustavo. Ganaste un reel. Anda choro. Sí. En la No, chaqueta de La cuero. chaqueta, la chaqueta. yo solamente me despido de todos los auditores, los televidentes que nos siguen. Bueno, y estos temas que son complejos de discutir, creo que estas son muy buenas instancias Sí. e iniciativas que se están dando y que vamos a seguir conversando de estos temas que muchos no opinan. ¿ah? Exacto. Bueno, un abrazo grande para todos y nos vemos en un próximo capítulo de Sobreseídos, Abogados y Ciudadanos que Hablan. Chao, chao. Chau, que estén bien. Chau. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.